Jairo, Si yo fuera Jairo, Jairo. ¿Cómo dice que le va a Zampa? Espere que bajo acá. Espere, usted ya no estuvo a dar en literatura, ya está en todas partes. Sí, ya hice columna. Yo estoy en Ya eso, hice estoy columna. haciendo columna. ¿Qué está haciendo? ¿Columna de qué? Sobre historia. Sobre esto ya estaba escuchando. Sí, pero bueno, a ver, por la hora usted en realidad debería estar dando clases, no haciendo columna de historia. Ah, pero mire qué detalle, es verdad, pero estoy allá, estoy acá, porque es un poderes. Ajá. Por un momento me sentí Brad Pitt hablando, hablando con el que se hace el tema de hacer la película Padre, ¿cómo se llama? Anthony Hopkins. Ajá. ¿Y se acuerda Joe Black? ¿Conoce a Joe Black? Sí, sí. Cuando le dice, si vos sos la muerte, está acá, y le dice, usted puede estar en un lugar y hablando Bueno, por está teléfono. bien, pero nos estamos Bueno, desviando de sí. tema, no sé, a qué viene toda esta... Bien, estaba escuchando, ¿le gustó el tema Sí, de me Maradona? gusta, me El encanta. gran mito argentino. Me gusta Como Manu yo. Chao. Ajá, usted se considera un mito. Un mito argentino. Bien, ¿desde qué perspectiva la cuestión? Porque mito... Perdóneme, yo siento que usted me está tomando exámenes No. como si yo no supiera que es un mito. No, le quiero decir Ah. que una de las acepciones de la palabra mito, y de hecho si usted le pregunta a cualquier persona de a pie qué entiende por mito, le va a decir que el mito es una mentira, con lo cual usted, no sé... No, porque ¿qué pasa? A esa... A alguien de vuelo gallinacio, mire cómo se lo digo, podría conceptualizar el mito como una mentira. Sí, alguien que, bueno, es la acepción más popular del Lo término. cual no es así. No es así. Bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque como todas las construcciones que tienen que ver con nuestra especie, o sea que son las más importantes, pues nosotros medimos el mundo según nosotros, toda construcción tiene algo de verdad y algo de mentira. O sea, tiene una construcción que se basa en cosas reales, pero a su vez está plagado de, se podría decir, de construcciones literarias, si la literatura no se la podría considerar parte de la realidad. O sea, un mito se alimenta de ambas cosas. Es más, el mito y la leyenda son parte constitutiva de la historia. Bien. Por sí, ejemplo, desde el punto de caso, vista le doy el histórico. caso claro, a usted le digo, ¿cuál es la fecha más importante de la historia argentina? 25 de mayo de Bien. 1810. Entonces todo el mundo, tomando esto de a pie, ¿qué dice? Vos salís con un micrófono y le decís a la gente, ¿qué se festeja el 25 de mayo? ¿Y la gente qué te dice? La revolución. No, te dice, de cada 10, 9 te dicen la independencia. Ah, bien. Porque el mito fundacional en la mayoría de los países es el Día de la Independencia. No es nuestro caso. La historia argentina ha tomado como mito fundacional, como si ahí empezara toda la historia argentina, empieza con el 25 de mayo. Lo cual es mentira. Porque la Argentina ya venía desde antes, no era la Argentina. Bien, con lo cual ahí en ese caso el mito tendría una acepción que está más ligada a una construcción, o sea, ahí no hay una construcción con un fin, que en este caso sería establecer un origen a lo que es la nación argentina. Exactamente. Es más, esto no es un invento argentino. Por ejemplo, Los mitos de origen existen, digamos. No, digo, en la política, También. en la política y en lo social, esto de, claramente han estado, pero porque si no puede quedar circunscrito a que nosotros hacemos eso. No, porque veo que hay una tendencia, los desinformadores de siempre plantean que ciertas cosas las hacemos nosotros, y no es así. Está bien. Claramente no es así. Por ejemplo, el caso más claro, los imperios empiezan siendo caseríos y terminan en imperio. En algún momento, cuando se vuelven imperio, ahí cuando crean el momento fundacional. Por ejemplo, los egipcios crearon una guerra épica entre el norte y el sur para tratar de explicar de dónde apareció Egipto. Egipto no nace así, nace por migraciones, pero también hicieron su mito fundacional. Bien, ahora quiero hacer una pregunta a usted. Ya que vino y me molestó, porque yo pensaba hablar de otras cosas, pero bueno, ya que la tengo acá, dígame el concepto
de mito y de leyenda desde la literatura o desde las letras. Bueno, no, en realidad es curioso porque en el caso de... Pues la gente se los No, mezcla. no, sí, no diría yo desde lo literario, sino podríamos incluso hablar desde lo antropológico. Sí. Es Que es lo curioso, ideal. es curioso que se asocie en la actualidad el mito con la mentira, cuando en realidad en su origen era exactamente lo contrario. Digamos, todos los mitos en su origen tenían para las comunidades que creaban estos relatos carácter de verdad Tal y cual. carácter sagrado. Obviamente estos relatos luego fueron evolucionando, o la relación de las comunidades con estos relatos fue cambiando, fue evolucionando hasta al punto de que hoy actualmente se los lee como textos digamos, de carácter ficcional y por lo tanto con valor literario. Supongo que con eso tiene que ver la idea o la concepción de que el mito es equivalente a algo falso, a algo incomprobable. Pero bueno, repito, en su origen todas las mitologías tenían carácter de verdad, porque todas las mitologías tenían valor sagrado, porque todas las mitologías, no importa de qué cultura hablemos ni de qué lugar geográfico, en qué lugar geográfico nos situemos, todas, sin excepción, nacen con una relación muy fuerte con lo religioso. O sea, no son como una El misma mito cosa. sirve más que nada para explicar el origen. Es un sistema de creencias el mito, por eso Claro. digo, tenía carácter de verdad, del mismo modo que actualmente, no sé, por ejemplo, para un católico o para un cristiano, los relatos bíblicos tienen, digamos, ese carácter cual. verdadero, de revelaciones, de la palabra de El Génesis. Dios, digamos. Cómo originarse el hombre. Sí, todos los Que el relatos. mundo se hizo en 7 días. Todos los relatos que conforman Sí. la Biblia. Sí. No- Por eso no pueden ser leídos en forma literal, porque si uno los lee en forma literal, claramente da lugar a interpretaciones un poco peculiares. Sí, bueno, con los mitos pasa exactamente lo mismo, porque en Sí. realidad los mitos tenían un objetivo que era como cualquier religión, digamos. En este sentido me parece que para entender bien qué es un mito hay que pensar en el rol que han cumplido las religiones en la historia de la humanidad. Es bueno, vamos a tratar de encontrarle una explicación a aquello que en apariencia no la tiene. Es decir, frente al misterio no hay pensamiento racional. Imagínense que aún hoy, todavía hoy, la ciencia, la filosofía no pueden dar cuenta de ciertos fenómenos. No, es más, el gran misterio no ha sido develado. No, La muerte. no, ¿Qué exactamente, pasa después de la muerte? Ese es el gran misterio. Mientras existan misterios, van a existir este tipo de relatos, porque en definitiva para eso surgen, ¿no? Para tratar de intentar explicar lo inexplicable con el objetivo, por supuesto, de mitigar el miedo, la incertidumbre o la angustia que le produce al hombre enfrentarse a lo desconocido. Tal cual. Entonces, bueno, ahí con eso tienen que ver. Y por eso los mitos tienen todos, estos relatos míticos, la presencia de los dioses, la presencia de las divinidades es tan fuerte. Porque justamente es a partir de esas fuerzas superiores o extraordinarias que se puede encontrar explicación, insisto, aquello que pareciera no tenerla. Después vinieron los filósofos, bueno, si hablamos de la mitología griega. Tal cual. También a mí lo que me encanta cuando hablo de mito, porque uno indefectiblemente vuelve al presente, y cómo la figura mítica, que es esa figura mítica del mundo antiguo, sigue hoy tan presente. El héroe. El héroe, sí. Por El héroe ejemplo, es otro de los es muy personajes. loco si vos cruzás el gran mito argentino, sin lugar a duda, el último gran mito es Maradona. Estamos de acuerdo. Y si vos ves, vamos a tomar los mitos griegos, la figura del héroe griego y la figura de Maradona, cómo termina muriendo el héroe griego y la muerte de Maradona, es increíble. Es como todos esos componentes
del héroe griego aparecen en Maradona, es increíble. A mí es Sí, algo que hay me una fascinó. mezcla también porque, digamos, dentro de lo que es la cultura griega, uno podría también hacer una diferenciación entre lo que es el héroe épico, Sí, no sé, un Aquiles, un Ulises, estos héroes a los que todo les sale bien, tal cual. hagan lo que hagan, digamos, siempre van a, A triunfar. a triunfar, a cumplir exitosamente con el, no ese llamado, porque por lo general los héroes responden a un Tal llamado. Hay cual. lo que se llama el periplo heroico, que es este recorrido. Entonces siempre hay algo que lleva al héroe a cruzar el umbral. El héroe épico siempre retorna victorioso. No es el caso del héroe trágico. Tal cual. Un Edipo, por ejemplo, ¿no? Que aún creyendo que está actuando bien, termina haciendo daño. Por eso digo, Maradona conjuga. Acá voy a hacer una salvedad histórica para entender por qué a uno le aparece el otro. El héroe tradicional, el épico, ¿qué pasa? No le era útil a la polis griega, porque la polis griega habla del colectivo. La individualidad la ve como un ataque al colectivo. Entonces, venerar a los épicos jugaba en contra de la idea de la colectividad. Entonces empiezan a aparecer los héroes trágicos. O sea, Claro, que de hecho Edipo es rey de Tebas, digamos. exactamente. ¿Cuál es el mensaje que te da la tragedia? Vos vas a ser un héroe, pero el final siempre es trágico. Claro. O sea, vos, el héroe, juega solo y el jugar solo a la larga que te lleva a que mueras abandonado, traicionado, bla, bla, bla. Que de eso se ve mucho en la figura de Maradona. Sí, sí, sin duda. Sí, me quedé pensando en esta cuestión de que el héroe juega solo. Claro, también tiene que ver con eso, ¿no? Lo mismo que pasa con el mito, pasa con el concepto de héroe. El héroe, por definición, se caracteriza por su altruismo, Tal ¿no? cual. Más allá, y esto no quita que al mismo tiempo que trabaja para la comunidad, o sea, o al mismo tiempo que es capaz de anteponer los intereses del conjunto a los suyos propios, hay también una búsqueda de fama y trascendencia. Tal cual. Hay Es una lo que cuestión. pasa con Ulises cuando le dice a Polifemo, si te preguntan quién te ha herido, diles que fue Ulises, rey de Ítaca, héroe de Troya. Y Claramente, por eso que quería hacer la salvedad, hay algo ególatra en en el héroe que, si bien deja todo por el bien, por hacer lo correcto, siempre antepone su singularidad al colectivo. Y claramente eso afectaba a los intereses de la polis, del grupo. Entonces, por eso es el héroe como un sujeto que termina en forma trágica, pues es la necesidad de la tragedia. Y la comedia, para ridiculizarlo, si no funcionaba la comedia también funciona así. El héroe termina en forma ridícula siendo derrotado por algo. sí, es verdad. O sea Esa que es la función también de la tragedia te dice, vas a ser héroe, vas a alcanzar la gloria, pero vas a morir de una manera trágica. La comedia que dice, como no podía desarticular esta idea del héroe épico, ¿qué hace? Genera la comedia, que lo pone en ridículo. Sí, la al parodia. héroe. Claro, lo parodia. Que es muy loco, como esto siempre que usted mencionó una palabra hace tiempo que es el atavismo, cómo eso llega, y con esto vamos cerrando, pues ya se fueron como casi 15 minutos. Podemos seguir varios programas bien, más hablando de esto. es muy interesante cómo esas dos concepciones de héroes, las que nos dan las tres, la del épico, la de la tragedia y la comedia, nosotros las tenemos muy firmes. Fíjense que nosotros pensamos en el héroe como Aquiles. Por eso a Maradona no se le perdonaba que tuviera traspiés. O sea, no podía hacer cosas como nosotros. Y cuando hacía cosas similares a nuestros, lo matábamos. Porque un héroe no es eso. Y la tragedia y la comedia, ¿qué nos dice? Que no. El héroe es un héroe, pero tiene la misma raíz de nosotros. Entonces sufre, Sí. se equivoca, traiciona. Además, no nos olvidemos, como dice la canción del Cuarteto de Nos, Aquiles, solo por su talón era Aquiles. Digamos, hasta el héroe más
no sé, más importante, tenía un punto débil. En el caso de Aquiles era su talón. Todo héroe tiene eso, ¿no? Esa debilidad y ese punto. Como si lo tenía Aquiles, ¿cómo no lo va a tener Maradona, ¿no? Y es más, con eso y terminamos con el tema que estaba escuchando, que Manu Chao lo dice claramente, más claro imposible. Si yo fuera Maradona, viviría como él, como diciendo, ¿quién somos nosotros para hablar de Maradona si no somos Maradona? Nos vemos pronto. Ay, y seguimos con esto, que está buenísimo. Que está buenísimo, ahí está. Me voy a escuchar música. De Apague nomás. nomás.